tenga hambre, que quiera ver su gloria, que quiera ver su poder. Yo siento una atmósfera muy unida. Yo siento que alguien está siendo comenzado a ser tocado en la fibra más sensible de su corazón, porque hay gente que está cerrada. Pero en esta noche hay una palabra para ti. Haz todo lo que Jesús te mande y verás la gloria de Dios, y verás el poder de Dios, y verás los milagros de Dios. Dios está a punto de hacer algo en esta noche, en este lugar. Dios está a punto de cambiarle el agua hendido a alguien. Dios está a punto de hacer una transformación, porque el agua hendido, eso es un milagro de transformación. Y Dios va a transformar el corazón a alguien en esta noche para que reciba el trigo nuevo que Dios tiene preparado. Cuando me cae un sol encima, si estoy rojo, un sol me pasa en todas partes, yo afónico, se me va la disfonía, he predicado enfermo, pero cuando me muestro en la plataforma y me cae la unción, la enfermedad se va. He predicado cansado, pero cuando la unción cae, el cansancio se va. Y la iglesia tiene que entender que esto no se hace en unidad. Esto es uno que Dios dejó en la tierra para que hiciera la obra. La iglesia no es la obra de un hombre, la iglesia es la obra de Dios, la iglesia del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasa? Que en la iglesia del cuidado, lo más importante que Dios nos ha dejado, y nos hemos concentrado en actividades y nos hemos vuelto activistas, pero la esencia de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu, es que habite la presencia de Dios en medio de nosotros, es que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Pero hay gente que ha ignorado al Espíritu de Dios, hay gente que cree que es solo es llamarlo por llamarlo, es decir su nombre por decirlo, pero se ha olvidado de que es una persona divina. Jóvenes, les vengo a hablar a ustedes, el Espíritu Santo es una persona divina, Él es una persona más real que la que tienes sentada a tu lado, pero lo ha ignorado, porque sé que te ha llamado en la madrugada y lo has dejado, sé que ha llamado tu espíritu y lo has abandonado. Iglesia, si queremos ver en este año la bendición de Dios, tenemos que atender al que hace la obra de Dios en medio de nosotros. Porque Dios le dijo a Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Ministerio de alabanza. No se vuelvan formalistas, ni crean que la alabanza es un relleno dentro de la programación de la iglesia. La alabanza es el medio por el cual la presencia de Dios desciende en un lugar, se va a acostar a más. Es el medio por el cual la gloria del cielo baja a la tierra y se une el cielo en la tierra y le damos placer a Dios. Hay gente que tiene que renovar en esta hora la forma de alabar y de adorar a Dios. Nos volvemos muy, escúchame bien, muy formalistas, nos volvemos muy religiosos, muy mecánicos, muy rutinarios, y siempre vamos al servicio y nos sentamos y nos vamos. Pero cuando alguien viene con una expectativa de fe de que Dios está en este lugar y que algo va a suceder y que si Él está en este lugar hay que alabarlo, hay que adorarlo, entonces Dios no se hará esperar y su gloria va a venir de este lugar, su presencia va a venir. Vengo a decirle, yo no sé la historia de esta iglesia, pero el Espíritu Santo me dijo algo. La denominación AIC nació con campesinos en el Urabá de Córdoba, con el Abarca Tres Puntas. Estaba compartiendo con mi hermano Santiago, que se metieron a clamar a Dios y recibieron una visitación del Espíritu Santo sobrenatural. Y el poder de Dios comenzó a fluir a través de estos campesinos. Y comenzaron a inundar la ciudad. Y comenzaron, hablamos de la gran cosecha de 1930. Donde la gente venía, no tenían mucha teología, no tenían muchos estudios, no había la oportunidad. Pero algo sí tenían conciencia de la persona del Espíritu Santo. Lo ordenaban y le daban el lugar. Y el Espíritu Santo es el Espíritu
ilustración de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es un río que fluye, no es un estanque de aguas muertas. El río son aguas nuevas todos los días que corren y fluyen por un lugar. Nunca pasa el mismo agua por el mismo lugar, siempre pasan aguas nuevas por el río. Y eso es lo que Dios quiere en esta iglesia y en cada creyente. El que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos son los que necesitan allá afuera la gente que toque, porque nadie es transformado a menos que el Espíritu de Dios toque su vida. Aleluya, Señor. ¿Saben quién va a usar Dios para tocar a esa gente? A todos los que estamos aquí en esta noche, que hemos creído en Él. El río está fluyendo en esta noche y está abierto para que todo el que tenga sed venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed y hambre de Dios en este lugar? ¿Saben qué es lo que pasa? Que dejamos el hambre, hermanos. Perdemos la sed por Dios. Nos llenamos de muchas cosas y el hambre de Dios se nos va, el apetito espiritual se nos pierde porque nos estamos llenando de muchas cosas que lo que están es matando tu hambre por Dios. Le estás dedicando tiempo a cosas que lo que están haciendo es alejándote de Dios y no acercándote a Él. Le estás dedicando tiempo a gente que lo que hacen es alejarte de Dios y no acercarte a Él. Pero en esta noche la iglesia manantial le dice al Espíritu Santo: bienvenido a este lugar, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi ministerio. Te necesitamos en esta iglesia, en este nuevo tiempo. Después de este aniversario vamos a empezar un nuevo tiempo con el Espíritu de Dios. No sé cómo lo va a hacer. Póngase de pie en esta noche, ministerio de alabanza, apóyenme. En esta noche hay muy ungidos que el Espíritu de Dios va a ministrar a alguien. Yo no me voy de aquí, yo me voy mañana para mi tierra. La primera semana de febrero parto para Argentina, para Ecuador, Perú, siguiendo impartiendo. Estuve en Chile ministrando y este fue el mensaje de la iglesia en Chile. Y las iglesias fueron transformadas porque abrieron un corazón a la palabra y le dijeron al Espíritu Santo: queremos que comiences a fluir. Y los jóvenes comenzaron a entrar en un avivamiento, comenzaron a orar y recibo por Messenger, recibo los datos, recibo todo lo que está haciendo el Espíritu de Dios en lugares donde se han abierto las puertas. Iglesias que habían perdido ese toque, iglesias que habían perdido esa visión y no tenían el Espíritu Santo en el lugar que tenían que estar. Le abrieron las puertas y hoy están sucediendo milagros como los que están pasando aquí y ahora, como los que están sucediendo ahora. Yo estoy viendo la mano de Dios sobre alguien esta noche. Levante la mano de Dios. Hay un poder aquí en esta noche. Todo espíritu de enfermedad va a soltar los cuerpos. Yo creo que después de esta noche van a haber testimonios. Tal vez no se van a pasar hoy, pero van a haber testimonios de lo que Dios ya está haciendo, de lo que Dios ya está haciendo en esta noche. Recibe ahora tu milagro. Levanta la adoración y un servicio de milagros. Hay una unción de milagros ahora. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios fluye. Te dije que el mejor vino se lo va a dejar el Señor para el último, pero no podemos recibir vino nuevo con el mismo odre viejo. Tenemos que cambiar el odre
hay miles de personas, 10,000 personas convocadas en Chile. Estuve en una actividad donde había miles de personas y comenzaron milagros a suceder. Los cielos comenzaron a ver. En esta noche alguien está recibiendo un milagro de la vista. Reciben esta noche. Recibe. Este siervo que está aquí ha entendido algo. No soy yo, no es mi mensaje, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ay, Sharabanay. Ustedes no pueden ser entiéndanlo. Entiéndanlo, ustedes no pueden ser igual como cualquier otro ministerio. Ustedes tienen que abrir las puertas. Ustedes tienen que abrir el corazón. Ustedes tienen que decirle al Señor como María: he aquí. Y Él va a venir sobre ti. El Espíritu de Dios va a venir sobre alguien con poder. Y va a comenzar a hacer una obra transformadora. Hay alguien que tiene una empresa que está quebrando. El nivel que no te está yendo bien tu negocio. Y viste en esta noche el milagro que está aquí. Y Dios te viene a traer una palabra. No sé cómo, pero ese negocio va a cobrar arriba. Va a levantarse una vez más. Te pondré clientes, pondré contacto, dice el Señor. Voy a poner gente a tu alrededor que te van a apoyar en impulsar ese proyecto. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Ese joven que tiene esos sueños. Ese joven que tiene esas visiones. Ese joven que una vez se da este depósito sobre ti. Porque Dios me mandó a que pusiera mis manos sobre ti y te llamara. Ay, sal corriendo de tu silla y quiero orar por ti. Tú sabes que tienes un llamado. Tú sabes que has visto los sueños que Dios te ha mostrado. Todo lo que Dios va a hacer contigo. Sal corriendo de tu silla. Sal corriendo de tu lugar. La iglesia va orando los intercesores. ¿Dónde están los intercesores? Necesito el apoyo de todos los entes de Dios que sepan orar en esta noche y que diga: Señor, no sé cómo, pero sé que Él lo va a hacer. Comienza a sacar a los enfermos. Que saque ese joven corriendo. Dios te está llamando, joven. Sal de tu silla. Sal de tu silla. Sal de tu silla. Tú que has recibido esa visión de Dios. Sal corriendo de altar. No dudes. Dios te está llamando. Cierra toda puerta que estaba abierta hasta hoy. pero antes
nos trae a la memoria las cosas pasadas. Me acuerdo de las cosas y no olvido el pasado, porque aquí queremos cosas nuevas. Permití que se acabaran algunas cosas, pero porque voy a hacer las nuevas, dice el Señor. Voy a hacer las nuevas. Voy a hacer un milagro de transformación en tus hijos, en tu esposo, en tu casa, dice el Señor. Este año viene algo nuevo y fresco para esta casa. Padre, yo declaro que todo lo que esta noche llevo en esta palabra está bajo una unción especial de milagros, y de acuerdo a la necesidad en esta noche haga conforme a su poder. Reprendo todo espíritu de enfermedad de los cuerpos, de los que están aquí, de los familiares de mis hermanos, de algunos que están en hospitales o en casas. Yo lanzo una palabra ahora y declaro vida y sanidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, aquí van a ver testimonio de gente sanada de cáncer, gente sanada de sida, gente que calla, gente que estaba desahuciada sin esperanza en esta iglesia. No porque yo lo voy a hacer, no, ni porque fulano lo va a hacer. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer. Y aquí en este año me dan testimonios de milagros sobrenaturales y de sanidades, porque hay gente que se va a levantar en esta iglesia. Yo quiero hablar rápido por los intercesores de la iglesia. Me voy a tomar un minuto más, porque ya me toca entregar, pero quiero orar por los intercesores porque todo lo que Dios va a hacer está sobre las rodillas de ustedes. Intercesores, por favor, rapidito, el grupo de intercesión. Salgan de ustedes. Tómense las manos. La alabanza y la intercesión, dos armas poderosas que Dios levanta en esta iglesia. Levanten las manos. Atrás tú quieres sobre. Atrás. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en este lugar. En muchos de sus familias y de sus hogares Dios está trabajando mientras ustedes le sirven. Y el enemigo los ha tomado como blanco para atacarlos, y han tenido muchos ataques, me dice el Señor. Han enfrentado mucha oposición. Porque quiere que las rodillas no se doblen, quiere que se paralicen las rodillas. Pero en esta noche se dice el Señor que se doblen las rodillas que estaban paralizadas, que se levanten las manos caídas, porque viene un nuevo tiempo para esta iglesia. Y de la intercesión y la oración que se levanta en este grupo, se van a comenzar a dar muchas cosas, se van a comenzar a ocurrir muchas cosas. Comiencen a doblar la guardia como Nehemías, con una mano de espada y con la otra trabajando, dice el Señor. Porque los salvarán los Tobías y los Donitas, los que se habían juntado para oponerse al movimiento que Dios trae, están cayendo en esta noche. Están cayendo. Viene una unción sobre ustedes, viene una gracia sobre ustedes, viene un nivel sobre ustedes. Recíbanlo ahora más. Dios les renueva en este aniversario, para que este nuevo año que empieza, la congregación se levante con manos nuevas, se levante con fuerzas nuevas. Ahora. Recíbanlo del Espíritu Santo. Intercesores del Espíritu Santo, que hay de pedir que no sé qué conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, y el que conoce el corazón y la voluntad del Padre intercede por medio de nosotros. Viene un nuevo nivel de intercesión, un intermachado. El Espíritu de Dios va a comenzar a tomar este ministerio. Fuerte, Señor, gracias. Oficial, venga acá adelante. Aleluya, póngala. Levanta la mano. Eso quisiera hoy como profético. Porque Dios dice que esta noche despiértense los valientes. Acercados de mí los hombres de guerra. Hay una autoridad que Dios te ha dado en esta casa. Lo que permita que suceda, sucederá. Porque todo lo que atare en la tierra se hará.
tu avance. Y Dios te lanza como evangelista de fuego, porque tú eres uno de esos que Dios llamó hoy, que tiene sueños, que Dios ha puesto sueños, ha depositado visiones de multitudes. Dios te va a levantar como un gran predicador. Mírenlo bien en esta noche, mírenlo bien en esta noche. Este hombre en este año, Dios tiene una meta inusual. Él es de esos que Dios va a tocar y va a tener que dejar el cobrador de impuestos, va a tener que dejar el banco donde cobraban impuestos. El doctor va a tener que dejar y sacarle el consultorio, porque te hablaba de Dios. Este año es fuerte, hijo, es fuerte. Vecino, más, levante mano todo el que pueda. No sé cómo, pero sé que el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestra familia, va a venir sobre nuestras congregaciones, va a venir sobre Cincelejo, y todo Cincelejo será lleno de la gloria de Dios. Cincelejo es para Cristo. El Espíritu de Dios vendrá con poder. Hay mujeres que no pueden tener hijos. En esta noche el Espíritu vino sobre ti y vas a dar la luz, me dice el Señor. Y darás la luz, porque este año, como a Sara, te voy a hacer reír, porque cargarás tu hijo este mismo año en tu brazo. Recibe la palabra aquí esta noche, y en este mismo año Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Recibe la palabra. Aleluya, Señor, gracias. Denle un fuerte aplauso.